Para continuar, entonces, el compañero Marcelo Parrilli. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. La circunferencia máxima de la Tierra por la línea del Ecuador, que es la máxima, es de 40.076 kilómetros. Lo primero que vi al examinar la causa 11 fue una pericia efectuada por un ingeniero, un perito ingeniero de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que había analizado un vagón, pero no un vagón de la formación que chocó, sino un vagón, otro vagón de todos los que componen la flota del Sarmiento, es decir, uno de los vagones que seguían circulando, donde el perito, que se llama Horacio Alberto Cecchino, señalaba que, según la ficha de ese vagón, que identificó como unidad PO 1001, en el expediente SO1 047-2055-11, indicaba que había llegado al máximo del kilometraje posible y que a partir de ese máximo tenía que, de acuerdo al protocolo de reparaciones, recibir una reparación total. Hay distintos grados de reparaciones. A esa altura del recorrido necesitaba una reparación total. Bueno, pero no la tuvo, y el TO 101 siguió circulando y siguió circulando y siguió circulando y dio 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces la vuelta al planeta Tierra sin recibir la reparación que necesitaba. Me parece que es uno de los ejemplos categóricos del nivel de mantenimiento que tenía la flota del Sarmiento. La tragedia de Once para mí refleja hasta hoy el aspecto más terrible, más doloroso, más sangriento de lo que fue la privatización de los ferrocarriles, es decir, la privatización de un servicio público esencial y de la prestación de un servicio público esencial, porque este resultado seguramente no se hubiese producido si no se hubiesen tomado en el pasado esas decisiones políticas. La primera, en los 90, cuando Menem, Cavallo, Dromi deciden entre toda la política de liquidación de las empresas, recursos naturales y servicios del Estado, también la privatización de los ferrocarriles, que tuvo muchas etapas dolorosas. Tuvo más de 100.000 trabajadores del ferrocarril echados, tuvo el cierre de pueblos, de fábricas, muchísimas de las consecuencias que normalmente todos conocemos. Tuvo, por supuesto, una incidencia directa en el aumento de las muertes en el tránsito automotor, porque todo empezó a circular sobre camiones. Y avanzó con el aplauso de la mayor parte de la clase política y también con el aplauso del kirchnerismo, que en esa época apoyaba todas las políticas de Menem. Ustedes recuerdan que según Néstor Kirchner era el mejor presidente de la Argentina. La verdad que si uno piensa en los presidentes que tuvimos en la Argentina, mucho no se necesita, pero de todas maneras, digamos, como para ubicarnos, esta era la definición. ¿Concebida cómo fue la privatización? Bueno, las empresas privadas se hacían cargo de la prestación de ese servicio público esencial y tomaban la explotación del servicio y se retribuían a través de la tarifa. Otro actor también intervino acá, no solamente el Estado y los empresarios privados, entre ellos el grupo Sirigliano. TVA y Cometrans son dos empresas que se crearon específicamente para la explotación del servicio ferroviario. Hubo otro actor que sigue estando, que es la burocracia sindical. La burocracia sindical que entregó a los 100.000 trabajadores ferroviarios y que se convirtió además en explotadora, socia capitalista de los siriglianos,
por ejemplo, por tomar el tema del Sarmiento, el Mitre en la explotación de este servicio público esencial. Y así fueron avanzando los tres: el Estado, los empresarios y la burocracia sindical. En el año 2003, el gobierno congela las tarifas e introduce un nuevo elemento. Ya entonces los empresarios no se iban a cobrar la prestación del servicio y mucho más, y a obtener las ganancias totalmente indebidas, porque un servicio público se supone que no debe generar ganancias económicas, es otro tipo de ganancia la que debe brindar un servicio público, específicamente el ferrocarril, ustedes recordarán, como un instrumento de progreso, creación de pueblos, etc. Todo eso no lo hace la empresa privada, por eso normalmente lo tiene que hacer el Estado, por eso la prestación de esos servicios públicos esenciales queda en manos del Estado, prácticamente en todos los países, salvo en la República Argentina. Bueno, cuando se congelan las tarifas, el gobierno introduce un elemento nuevo, que son los subsidios. Entonces le dice a las empresas y a los empresarios: ustedes van a mantener congelada la tarifa, pero nosotros los vamos a subsidiar. Ahora, los subsidios, que son recursos públicos estatales, provienen de rentas generales, estaban orientados a el mantenimiento del parque, a la reparación de la flota, a garantizar la operatividad del servicio. Sin embargo, como hasta en una declaración, una de las tantas declaraciones indagatorias que presentó Cirigliano, los empresarios se confundieron, digamos, y Cirigliano dice: no, los subsidios también estaban destinados a garantizar nuestra ganancia, no solamente a la inversión y a la reparación de la flota, etcétera, etcétera. De manera que nosotros utilizamos los subsidios también para sacar nuestra ganancia, completando así lo que sacábamos de las tarifas. Todo esto, como decíamos antes, también con la anuencia absoluta de la burocracia sindical, que en las empresas que han recibido los beneficios de las privatizaciones o de la explotación privada de este servicio público también participan y ganan. Y la verdad que la resolución de Bonadío dice: bueno, acá se armó una cadena de la felicidad, en donde, y me parece que identifica bien a todos los actores, donde el Estado entregaba dinero sin ningún control, no verificaba que el dinero fuera empleado en las reparaciones necesarias, en el mantenimiento, y en los casos en que detectaba además infracciones en la propia prestación del servicio, no hacía nada, o advertía las infracciones pero no aplicaba las sanciones, o las aplicaba simplemente en un expediente pero no las aplicaba en la realidad. Del otro lado, los empresarios seguían obteniendo sus ganancias porque desviaban todos los fondos que tenían que ir al mantenimiento de la flota para su propia ganancia, mientras la burocracia sindical, también lo dice el juez, no lo digo yo, gozaba los beneficios de participar en esas ganancias y asimismo poder manejar de manera absolutamente arbitraria el estatus legal de todos los trabajadores. Pensemos que en este marco se introduce también la tercerización, otra de las herramientas con la que la burocracia sindical, el gobierno y los empresarios hicieron también negocios. En este marco, por ejemplo, de la lucha contra la tercerización, tenemos la muerte del asesinato de Mariano Ferreira, en donde está involucrado Antonio Guillermo Luna, ex subsecretario de Transporte Ferroviario, que también está involucrado en la causa de Once. Y yo dije que la tragedia de Once es un poco la visión final de una política de privatizaciones, después completada con subsidios, porque hasta es el mismo curso que ha seguido TVA. TVA fue inventada y Cometrans para explotar el negocio ferroviario, y hoy, por ejemplo, nos enteramos que TVA ya no recibe ninguna notificación judicial en su sede central porque han empezado a disolverla. Es decir, ya se terminó el negocio y TVA se retira. Le doy algunos otros detalles que pueden parecer
ajenos a la cuestión, pero que a mi juicio tienen que ver con el grado de impunidad con que se hizo este gigantesco negocio. Los pasajeros que viajaban en el Sarmiento tenían, a través de TVA, una empresa aseguradora que se llama Liderar Compañía General de Seguros, que también pertenece al grupo Cirigliano, que tenía un seguro de 1.800.000 pesos por evento. Esto significa, por ejemplo, que si se produce un hecho como el de 11, con 51 muertos y más 900 heridos, la empresa aseguradora Liderar, Compañía General de Seguros, en el peor de los casos para ellos, deposita 1.800.000 pesos y se va. TVA se disuelve, Liderar es insolvente, la responsabilidad económica no existe, la va a tener que terminar cubriendo el Estado Nacional, es decir, todos nosotros, es decir, el mismo Estado que le dio el negocio a los privados, que le dio los subsidios a los privados, va a terminar ahora pagando los daños causados por los privados. Esto revela cómo se fue gestando durante estos años todo este negocio. Cito el caso de la aseguradora porque me parece que es patético, es decir, transportó una empresa a millones de personas cotidianamente sin seguro. Bueno, acá nace la responsabilidad de funcionarios políticos, de Jaime, de Schiavi. Ninguno pudo no darse cuenta de esto, no solamente de cómo circulaban los trenes, que era algo público y notorio, sino de cómo se manejaban los fondos, sino de que además las dos empresas, o la empresa que se ocupaba de la explotación del servicio, era absolutamente insolvente. Y me refiero mucho a la solvencia, si bien acá estamos hablando de muertes y heridos, porque lo único que le interesa a esta gente es efectivamente la parte económica, y quiero puntualizar cómo construyeron todo esto para tratar de no tener, si llegaba este día, ningún tipo de responsabilidad económica. Yo creo que sobre la causa 11, desgraciadamente por lo que ocurrió en Cromañón, y en algún sentido, afortunadamente, por el resultado final de esa lucha que fue terrible a lo largo de muchísimos años, creo que sobre la causa 11 se proyecta la sombra de Cromañón y se proyectan los logros finales de la larga pelea de Cromañón, es decir, como ustedes recordarán, no hace mucho, la condena, que yo creo que son las que más preocupan al poder político, la condena de los funcionarios públicos. Nunca antes en la República Argentina funcionarios públicos habían sido condenados con prisión efectiva por un episodio como Cromañón y por un episodio ni siquiera parecido. Me parece que eso influye mucho, esa conquista de Cromañón, en el juez, en el fiscal, en el secretario, en la Cámara, y me parece que va a seguir siendo una influencia positiva. Por supuesto, como se decía acá, todo esto acompañado por un elemento fundamental y decisivo que a nuestro juicio, y ya lo sabemos, es la movilización, la denuncia social, política constante y estar junto a los familiares en cada minuto y por supuesto, y para terminar, el día 22 de febrero en la jornada que están preparando. Gracias.